¿Cómo están? Junto a todo el equipo del canal de televisión del Poder Judicial les damos la bienvenida y los invitamos a revisar en los próximos 30 minutos las principales informaciones ocurridas esta semana. Desde la Plaza Montbaras, frente al Palacio de Tribunales, los invitamos a revisar titulares. Condenas por infracciones a ley de drogas son anuladas por vacíos de la ley 20.000. Ministerio de Justicia entrega a través de Internet información clave para las personas que deben enfrentar una mediación familiar. Plan de formación ciudadana del Poder Judicial contará con sala de juicio oral móvil que enseñará educación cívica en los colegios. Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago implementó un juez que da seguimiento a las condenas dictadas. En los últimos meses, las distintas Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema han acogido recursos de protección y han anulado condenas por infracciones a la ley de drogas. Los distintos fallos han validado, por ejemplo, el consumo medicinal de marihuana y han dejado en evidencia los vacíos de la ley 20.000. La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de protección en favor de un menor que sufre de síndrome de West y es tratado con medicina en base a cannabis. La decisión anuló el juicio en contra de sus padres, procesados por la ley 20.000 por tenencia ilegal de plantas de marihuana. En los 2 últimos años, tanto el máximo tribunal como las Cortes de Apelaciones están anulando los juicios por uso de marihuana con fines medicinales, detenciones ilegales y errores en los procedimientos. La mayor cantidad de fallos anulados es por una de las mismas exigencias de esta legislación que persigue el tráfico. Lo más recurrente en esta materia de la ley 20.000 es la infracción de una norma que es el artículo 43 de la ley 20.000 que exige que en el informe que tiene que emitirse por el Servicio de Salud se indique cuál es la pureza de la droga. El Instituto de Salud Pública, organismo que entrega este informe, enfrentó un recargo de 30.000 peticiones durante 2009. La solución ahora solo analiza muestras superiores a 10 gramos a menos que un fiscal lo pida, determinación que por pesaje no contempla el estudio del microtráfico, precisamente el gran objetivo de la legislación hace una década. Aun cuando el artículo 43 señala que en todo caso se debe determinar la pureza de la droga, eso no es factible desde el punto de vista técnico y en la práctica. Además que la mayoría de los decomisos que nosotros recibimos, específicamente de cocaína y generalmente de la región metropolitana, son incluso menores de 1 gramo. Y en su gran mayoría dentro de esos decomisos menores de 1 gramo son menores incluso de 200 o 300 miligramos. Con lo que a nosotros ya nos cuesta grandes esfuerzos poder determinar si existe o no existe una sustancia ilícita en esa pequeña cantidad de muestras. Al impedimento de contar con pruebas científicas, los tribunales de primera instancia deben interpretar cada vacío legal que existe en la ley 20.000, un panorama que está obligando a la Corte Suprema a revisar los fallos y anular los casos que no se ajusten a nuestro ordenamiento jurídico. La Corte Suprema anula muchos fallos de todo tipo y también, por cierto, en este ámbito de la ley 20.000, cuando está en condiciones de pronunciarse sobre esa materia que ocurre fundamentalmente en 2 casos. Cuando en el desarrollo del proceso se ha infringido alguna garantía constitucional o cuando ha habido un error de interpretación y existen otros fallos de tribunales superiores que interpretan en sentido contrario. A 11 años de su promulgación, la Corte Suprema ya cuenta con jurisprudencia importante sobre la ley 20.000, esa que ha cambiado el comportamiento de los tribunales a la hora de enfrentar casos donde no está cumpliendo el objetivo de combatir el tráfico. Y por lo general veíamos condenas que eran súper duras por cantidades que nos parecían súper pequeñas o por condiciones de cultivo que nos daban para una cosecha muy considerable. Y que ahora la Corte Suprema esté recogiendo los criterios de que no hay afectación a la salud pública o que se deben proteger y no se deben vulnerar el derecho a la intimidad del hogar, nos parece súper importante. En el Ejecutivo, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, apunta en la necesidad de contar con una legislación que logre resultados efectivos para combatir el microtráfico. Donde está la dificultad es entre microtráfico y consumo personal. Siempre es una delgada línea. Pero sabemos que el microtráfico es la forma de distribución de las drogas en la comunidad. O sea, el narcotráfico la distribuye a través del microtráfico. Por eso es tan importante también tener una ley lo suficientemente fuerte y robusta que logre restringir y logre ser muy efectiva para bloquear el microtráfico.
Actualmente existe un debate en el Congreso sobre cambios a la Ley 20.000. En el centro de la discusión está la cantidad máxima que puede portar un consumidor de drogas y la despenalización del autocultivo de marihuana, medida que apuntaría a perfeccionar el trabajo de la justicia a la hora de decidir quién es consumidor o traficante, además de evitar la anulación de fallos en la Corte Suprema por interpretaciones erróneas de la legislación. Con el fin de establecer un proceso de diálogo entre personas que tienen un conflicto, la mediación es el mecanismo para solucionar los problemas antes de judicializarlos. Desde la solicitud de tuición de hijos hasta pensiones alimenticias, esta es una medida que ha significado un aporte importante para descongestionar y agilizar el trabajo de los tribunales de familia. Desde septiembre de 2009 que la mediación se volvió un pilar fundamental en el funcionamiento de los tribunales de familia, luego de una serie de modificaciones que buscaron agilizar y responder de mejor manera a los requerimientos de los usuarios. La idea es que las familias conversen sus problemas ante un mediador y resuelvan de manera amistosa sus conflictos para no comparecer frente a un juez. Es un profesional especializado en la materia de familia, infancia, etcétera, y que trabaja en un centro de mediación, en este caso contratado por el Ministerio de Justicia a través de licitaciones públicas. A él le llegan las causas derivadas desde los tribunales de familia, desde las corporaciones de asistencia judicial y también de forma espontánea directamente en el centro de mediación y a contar de hace poco a través del sitio web de mediacionchile.cl. La ley de familia contempla uno de los principios importantes para regular estos temas, que es el principio de la colaboración y la inmediación. Y los temas de familia, ¿quién es mejor que las propias familias, las propias personas que están involucradas en este conflicto? Ellos pueden llegar a acuerdo una vez que sus relaciones de pareja o sentimentales han terminado. El Sistema Nacional de Mediación además cumple con la función clave de descomprimir la labor de los tribunales de familia. La mediación es obligatoria para los conflictos familiares de mayor frecuencia, es decir, los juicios por alimentos, cuidado personal del niño, niña o adolescente y la relación directa y regular con sus padres. Lo que se busca con la mediación es evitar la judicialización excesiva que afecta tanto a las personas como a los niños, por ejemplo, cuando están inmersos en este conflicto. Y desde esa perspectiva, cuando existe una mediación con profesionales idóneos que están capacitados para ello, las partes llegan a acuerdos mucho mejor. Como manera de hacer más expedito este trámite, el Sistema Nacional de Mediación comenzó un plan piloto que permite agendar una mediación por Internet a través de la página www.mediacionchile.cl. La iniciativa rige para todas las regiones, excepto la metropolitana, Valparaíso y algunas comunas del Biobío. Su finalidad es entregar un servicio más cómodo para el usuario, sin que deba concurrir a un tribunal de familia para agendar la mediación. Algo novedoso que estamos recién implementando es que las personas puedan pedir directamente en este sitio su sesión de mediación. Ya no tienen que ir nuevamente al tribunal o a la corporación, sino que a través de su casa, de la comodidad de su hogar, puedan pedir el servicio de mediación. Cuando las partes llegan a mediación voluntariamente, que es uno de los principios que tiene la mediación, hay un compromiso mucho más fuerte de ellos de cumplir lo que se ha ordenado y lo que han acordado. A diferencia cuando llegamos a una sentencia a la cual las partes siempre va a haber alguno que no esté de acuerdo, por tanto el nivel de cumplimiento es mucho mayor cuando es voluntario. Durante el último año se realizaron 242.905 mediaciones a nivel nacional. De estas, un 41% finalizó con éxito. Un sistema gratuito para quienes perciben ingresos inferiores a 885.000 pesos. Es la opción para evitar una excesiva judicialización de temas familiares. Entregar a los ciudadanos conocimientos sobre materias de Estado y cómo funcionan los tribunales es el objetivo del inédito Plan de Formación Ciudadana del Poder Judicial, que busca educar especialmente a los más jóvenes de lo que significa la convivencia en un sistema democrático. Igual habían cosas que no conocíamos y era mucho mejor conocerlas y eso. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Así como una ventana pero de colores. Fue muy interesante porque aprendimos cosas que la aprendimos con el profesor, pero aquí fue como más entretenido. Los alumnos del Colegio Santa Bárbara de la Reina de Casablanca estaban satisfechos con el aprendizaje. Ellos asistieron a la primera clase de educación cívica del nuevo Plan de Formación Ciudadana del Poder Judicial. Recorrieron las dependencias del máximo tribunal, aprendieron sobre su historia y ganaron premios por entregar respuestas correctas. Además, utilizaron tablets con juegos interactivos sobre la función y organización del Poder Judicial.
El plan de formación ciudadana ya se viene hablando desde el año pasado ya, y el Poder Judicial instauró una nueva forma de poder hacer clases, ya que con la forma tecnológica y digital, donde los alumnos tienen un mayor conocimiento, porque esta generación es de la computación. Por medio de atractivas técnicas desarrolladas en conjunto con la Universidad Católica de Valparaíso y Chile Digital, niñas, niños, adolescentes, profesores, funcionarios públicos y cualquiera que lo desee podrán acceder a conceptos básicos de educación cívica a través de metodologías participativas y tecnología de última generación. Ello garantizará que nuestros niños y jóvenes asuman un rol activo en la comunidad, contribuyendo a la construcción de una sociedad democrática más justa, solidaria e inclusiva. Otro de los proyectos ligados al programa de educación cívica es la sala de juicio oral móvil, la que podrá implementarse en todo tipo de establecimientos educacionales. Su fin es informar a los alumnos sobre los distintos roles en un juicio. En la Corte Suprema, además, habrá una sala de formación tecnológica en la que se explicará la estructura del Estado y la función del Poder Judicial. Dentro de los programas educativos se idearon estas visitas educativas que básicamente incorporan el tema tecnológico en la formación ciudadana, pero sin dejar de lado todo lo que es la interacción entre las personas, el compañerismo, y obviamente se genera una sesión. Tenemos una programación de cursos abiertos en donde vamos a coordinarnos a través de un portal web que se diseñó de agendamiento de cursos, para que vengan a la sala tecnológica a la realización de los cursos, y por lo tanto van a poder agendarlo y coordinarlo a través de un sitio web especialmente diseñado. Un sitio que contará con información de las jurisdicciones del país, videos educativos del Poder Judicial e iniciativa de convivencia escolar. El llamado Portal de Educación y Comunicación Judicial estará abierto próximamente para toda la comunidad escolar del país. En el 7º Juzgado de Garantía de Santiago se está implementando un plan que busca garantizar un seguimiento efectivo de la ejecución de las sentencias dictadas. Es la figura del juez de cumplimiento de condenas, una medida que podría replicarse en el resto de los tribunales del país. El 7º Juzgado de Garantía de Santiago es uno de los tribunales del país que más causas penales tramita, motivo por el que un grupo de magistrados buscó soluciones que alivianaran la carga laboral. Para ello, la Corte Suprema autorizó la apertura de una 5ª sala de audiencia, con el fin de atacar dos focos que necesitan atención urgente: la ejecución de sentencias y la responsabilidad penal adolescente. Para esto se implementó una figura inédita, un juez cuyo trabajo es monitorear que una sentencia se cumpla. Esos jueces van a estar más al tanto de los criterios que se han establecido como acuerdo, y también van a estar más a cargo de los problemas que se van suscitando, la coordinación que se necesita hacer con los distintos centros de gendarmería o los distintos centros penitenciarios. Entonces es un juez que va a estar más en conocimiento, digamos, más unificado de todas las problemáticas que se generan. La medida implica que 2 jueces deberán estar presentes de manera preferente en las audiencias de revisión de beneficios. Estos participarán en el control de las condiciones en que se cumplen las sentencias. Es decir, si un condenado presenta problemas médicos o sus derechos son vulnerados al interior del recinto penitenciario, el juez de ejecución de sentencia podrá solicitar medidas adicionales a las que otorga Gendarmería para estos fines. La importancia está dada por el cumplimiento de estándares internacionales, está dada por la certeza jurídica que se le debe dar a los usuarios y a los intervinientes, y además por el hecho de que las penalidades, el objetivo final de la penalidad es lograr una reinserción social de los sujetos. Paralelamente, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago está trabajando en la unificación de criterios para resolver ciertas discrepancias que los mismos jueces reconocen en el sistema. Lo que se busca es generar respuestas similares para un mismo problema y, de paso, descomprimir la carga laboral. Entre una audiencia y otra se generan ciertos criterios distintos, y el juez que toma una audiencia no sabe lo que, o sea, se entera ahí mismo de lo que resolvió el anterior, y a veces se generan ciertas discrepancias. Entonces, como va a ser un mismo juez, uno ya va a estar más en conocimiento del caso a caso. Nosotros tenemos que ver desde el certificado de ejecutoria en adelante.
Y esa es la idea, agilizar los procesos, establecer un mecanismo administrativo único de tramitación y también un mecanismo único de resolución de conflictos. Gracias a estas medidas, el séptimo juzgado de garantía ha logrado reducir un desfase de casi un año en la fijación de audiencias a 21 días. Actualmente la figura del juez de ejecución de sentencia está en una etapa piloto y no se descarta replicarla en otros juzgados de garantía. En 1999, justo el día en que miles de jóvenes rendían la prueba de aptitud académica, 2 liceos de Valparaíso fueron escenario de 3 asesinatos. Su autor, el profesor Iván Arancibia, que culpó a 2 directivos de la corporación municipal de conspirar en su contra para impedirle hacer clases en el liceo B12. El viernes 17 de diciembre de 1999, una ráfaga de disparos sacudió el silencio reinante en los pasillos de 2 conocidos liceos de Valparaíso, donde se rendía la prueba de aptitud académica. El autor, Iván Arancibia, de 47 años, llevó a cabo un plan para vengarse de quienes se consideraba le habían arrebatado su puesto como profesor. 8 años antes, Arancibia había ingresado a la Corporación Municipal de Valparaíso como profesor de física, con clases en el Liceo B29. Pero su alto nivel de exigencia motivó la queja de los apoderados y lo designaron coordinador de un programa de mejoramiento educativo. El docente apeló a la decisión porque esta le produjo un importante daño moral. Si bien logró mantener sus horas lectivas, lo cambiaron a otro liceo. Esta determinación desató la masacre. Profesionalmente decimos que su juicio de realidad falla, porque es un juicio de realidad alterado y tiene como centro esta percepción delirante respecto de que el mundo está en su contra y que digamos, todo el mundo funciona hacia él y además con un contenido dañoso. Aquel viernes 17 de diciembre, Iván llegó acompañado de su hija de 6 años al Liceo B12. Se dirigió a la oficina del director Eliseo Nogué con un paquete de regalo del que sacó una pistola y le disparó. Lo mismo hizo con su pequeña hija. Ambos fallecieron en el lugar. Posteriormente se fue al Liceo Eduardo de la Barra. Entró a la oficina del director del área de educación de la Corporación Municipal, Luis Inocencio, a quien disparó 4 veces. Después fue a la oficina del gerente general y lo encañonó, pero no le disparó. En cambio, se disparó en la boca. La bala lo dejó con riesgo de muerte. O sea, si lo miramos desde la realidad que todos vivimos, es absolutamente errático, porque lo que él está haciendo es actuando en la lógica de su delirio y en la mayor parte de las situaciones defendiéndose de esas consecuencias dañosas, anticipando esas consecuencias dañosas y de manera muy desesperada tratando de sobrevivir a ese delirio dañoso. La ciudad porteña quedó conmocionada. Los funerales de Eliseo Nogué, Luis Inocencio y la pequeña Tamara Arancibia fueron multitudinarios. Por su parte, la investigación del caso quedó a cargo del tercer juzgado del crimen de Valparaíso, que no pudo interrogar a Arancibia por su delicado estado de salud. Aunque el caso estaba policialmente resuelto, la Corte de Apelaciones solicitó varias pericias para determinar su estado mental. La persona se acreditó que fue el autor de estos homicidios, sin embargo, durante la comisión del hecho, él estaba con sus facultades mentales alteradas a tal punto de no tener conciencia de lo que él estaba haciendo en ese momento. En septiembre del año 2001, el caso quedó sobreseído definitivamente al comprobarse que Arancibia sufría psicosis paranoide. El tribunal lo declaró inimputable y fue internado en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo. La inimputabilidad por enajenación mental debe decretarla el tribunal a través de una sentencia que reemplaza la sentencia de absolución o condena y en este caso específicamente de condena para poder aplicar una medida de seguridad. Luego de años de tratamiento, Iván consiguió el alta y se fue a vivir a casa de sus padres en Viña del Mar. Tuvo una vida tranquila, pero nunca pudo superar el dolor que le causó el haber matado a su propia hija. 12 años después de los asesinatos, se suicidó en el segundo piso de su hogar.
El 10 de enero del año 1941 fue publicada la Ley 6.640, que creó la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo. De esta manera, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda cimentó el desarrollo industrial del país. Actualmente, Corfo cumple un rol clave en el crecimiento económico de Chile, con programas que apoyan el emprendimiento y la innovación. La revolución industrial ocurrida en Europa durante los siglos XVIII y XIX tuvo gran impacto en la sociedad chilena. El surgimiento de la cuestión social provocó desigualdades y movimientos reivindicatorios a principios del siglo XX que sumieron a Chile en un proceso de transformación desde un Estado liberal a uno modernizador. Esta noción de Estado modernizadora lo que buscaba era que el Estado se hiciera cargo de las funciones económicas por el bien del país. O sea, el Estado era el principal protagonista en la conducción de los destinos del país y el quehacer económico, específicamente en la industrialización de Chile. Pero el detonante para institucionalizar el fomento productivo ocurrió durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. El martes 24 de enero de 1939, un terremoto grado 7,8 en Chillán provocó la promulgación de la Ley 6.434, que creó dos instituciones, una centrada en la reconstrucción y otra para recuperar la capacidad productiva del país, la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo. Al poco andar, las autoridades de gobierno de la época se dieron cuenta que esta era una herramienta muy efectiva y por lo tanto le dieron nuevas tareas y le dieron la tarea de industrializar Chile. Fue así que para diversificar la economía y promover las exportaciones, Corfo desarrolló planes financieros y técnicos de los que nacieron industrias que hasta hoy son pilares de la economía chilena. La Empresa Nacional de Electricidad, Endesa, la Compañía de Aceros del Pacífico, CAP, y la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, son algunas de ellas. Todos los servicios, la siderurgia, los servicios básicos de este país, las principales industrias que fueron importantes, fundamentales y siguen siendo importantes en el desarrollo de Chile, fueron creadas por Corfo. Durante la dictadura cívico-militar, al igual que otras instituciones, Corfo fue parte de un proceso privatizador que trasladó varias empresas públicas al sector privado. Por eso, con el retorno a la democracia, debió apoyar el déficit económico, pero centrándose en la innovación, el emprendimiento y la inversión. Ha logrado, digamos, un rol fundamental, a pesar de que hoy día vivamos en un régimen económico distinto, con una noción de Estado distinta, el Estado subsidiario. Así todo, Corfo ha logrado entender su rol, digamos, bajo el alero del Estado subsidiario que nos rige actualmente, en complemento con la actividad de los privados. Chile es reconocido hoy día a nivel mundial como un país que tiene un ecosistema para el emprendimiento dinámico, el emprendimiento innovador, que es de los mejores del mundo emergente sin duda, el mejor de América Latina. En el ranking mundial de emprendimiento, Chile está 16. Y esta es labor fundamentalmente de la Corfo. A 77 años de su creación, Corfo es el principal motor de innovación en Chile. Además del apoyo a microempresarios y emprendedores, potencia el desarrollo de proyectos sobre capacidades tecnológicas. Solo en los últimos 5 años suma un aporte total de más de 120.000 millones de pesos. Para que un menor de 18 años salga del país debe estar autorizado por ambos padres. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando los padres están separados o uno de ellos ha fallecido? En la siguiente cápsula educativa revisamos cuáles son los requisitos para solicitar la salida de niños, niñas y adolescentes al extranjero. Para salir del país, todo menor de 18 años requiere una autorización notarial en caso de que éste viaje solo, con uno de sus padres o con un tercero. Para solicitar el permiso deben presentarse los siguientes documentos ante notario: certificado de nacimiento y cédula de identidad del niño, niña o adolescente, cédula de identidad del o los padres que permiten el viaje, además de una carta de autorización del padre que no acompaña al hijo. Si no es posible ubicar a algunos de los padres para obtener la autorización, el permiso se debe solicitar ante el Tribunal de Familia correspondiente. Para ello, aparte de los certificados de nacimiento y cédulas de identidad de los involucrados, es fundamental presentar, por ejemplo, los pasajes para indicar destino y duración del viaje. En caso de que uno de los padres se niegue a otorgar el permiso sin fundamentos, este también se puede requerir ante el juzgado de familia.
Si la tuición legal le corresponde a uno de los padres o a un tercero, estos deben ser quienes autoricen la salida de los hijos. Pero si uno de los padres biológicos o adoptivos está fallecido, es necesario presentar toda la documentación del niño, además del certificado de defunción del padre o madre que murió. El senador Alberto Espina y el diputado Germán Becker visitaron al presidente de la Corte Suprema para expresar su preocupación respecto a la inhabilitación de la jueza de garantía que investigaba el caso Luxinger-Macay. Esta y otras actividades fueron parte de la agenda semanal del presidente Hugo Dolmetsch. Los parlamentarios entregaron 3 propuestas para evitar que jueces sean amedrentados por las causas que investigan en el denominado conflicto mapuche en la Araucanía. Agilizar el proyecto de ley que evitará la utilización de resquicios legales para dilatar juicios, permitir mayores instrumentos investigativos a las policías y que tribunales de jurisdicciones distintas de donde se cometió el delito sigan los procesos. Aquí lo que hay es obviamente un serio entorpecimiento al normal funcionamiento del Estado de Derecho y la Administración de Justicia, y él tomó conciencia de toda la información que nosotros le dimos, manifestó su preocupación y quedó a hacer una investigación a fondo respecto de estos temas. Alumnos de primer año de Derecho visitaron el Palacio de Tribunales y fueron recibidos por el presidente de la Corte Suprema. Los jóvenes pudieron recorrer los lugares más emblemáticos, ver alegatos y tener una distendida conversación con la máxima autoridad del Poder Judicial. El objetivo de estas visitas solicitadas por la Universidad Católica de Valparaíso es acompañar a los estudiantes en su transición desde las salas de clases hacia la carrera de abogados, que en el corto plazo van a desempeñar. La visita la encontré muy buena porque nos hace ambientarnos donde nosotros nos vamos a desarrollar prontamente cuando terminemos nuestra carrera, porque es una posibilidad que no todos tienen, siendo estudiantes de Derecho o ya abogados. Entonces la encuentro muy buena porque uno se puede acercar a la disciplina, ver los salones, en este caso vimos los alegatos. La diputada Marcela Hernando y la alcaldesa de San Pedro de Atacama visitaron al presidente de la Corte Suprema para solicitar que en esa comuna se construya un juzgado de letras y garantía. Esto para cubrir el aumento de las denuncias por violencia intrafamiliar. Es difícil poner una denuncia, solo hay una comisaría para ponerla, no hay juzgado, ni siquiera juzgado de policía local. Si llegan a interponer una denuncia, tienen que ir a dar a Calama, y si las citan, las posibilidades de que una mujer que vive en una IYU vaya y asista a las citaciones es, la verdad, que es cercana a cero. La directiva de la Asociación Nacional de Receptores Judiciales se reunió con el ministro Dolmetsch para en conjunto buscar una solución a ciertas dificultades que estos profesionales han sufrido en terreno luego de la aplicación de la Ley de Tramitación Electrónica. Tras la cita, se coordinó un trabajo en conjunto con el Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. La Corte de Apelaciones de San Miguel despidió con una emotiva ceremonia a la ministra Inés Martínez, quien cumplió la edad límite legal para ejercer en el Poder Judicial. Ministros, relatores y abogados y funcionarios acompañaron a la magistrada, que trabajó 47 años en la institución. Desde los ministros hasta el destacamento de Gendarmería homenajearon a la ministra Inés Martínez, magistrada de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que cumplió su periodo para ejercer en el Poder Judicial. Fueron 47 años de ardua labor que comenzó a fines de los 60 en los juzgados de letras de Puerto Montt. La ceremonia incluyó un pleno solemne en el hall del Tribunal de Alzada, los honores de Gendarmería y un video con saludos de parte de sus compañeros de trabajo. Siendo muy amigos como somos en la actualidad con ella. Nos entendemos bien, tenemos pareceres similares, criterios similares, y realmente para mí es un agrado siempre el haber estado en sala con ella. Es una persona llena de carisma, es una persona amable, es una persona llena de talentos. Quiero decirles únicamente que todas las personas de todos los escalafones han significado para mí el fruto de lo que se llegó a lo que llegamos en este minuto en la Corte. Así que solo les deseo el mayor de los éxitos a todos. Yo sé que ustedes todos lo van a tener. No, mi nombre es Neta. ¡Neta! Y tú eres Mario. Y juntos son Marioneta.
En el Colegio Sagrado Corazón Clara Estrella de Lo Espejo fue presentada la obra El Tesoro de Margarita, un montaje teatral que previene el abuso sexual infantil a través de un didáctico relato dirigido a niños y apoderados. La actividad estuvo liderada por la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Teresa Díaz, y el ministro Roberto Contreras, coordinador del Plan de Difusión Jurídica de esta jurisdicción. Fantástica el tema que tratan y yo ojalá lo replicaran en otros colegios, lo expandieran para otras, incluso ciudades, porque encuentro que la obra en sí es un aporte y es una temática actual vigente, o sea, ustedes tienen un material precioso para poder dar a la sociedad. Los colegios nos vemos de repente con toda esta tarea de tener que educar y no tenemos las herramientas suficientes. Entonces viene en una ayuda, en una carencia importante que tenemos. Durante 3 semanas, el ministro Carlos Cerda visitó la jurisdicción de Concepción para difundir la campaña Acoger, la alegría de acoger. Su objetivo es fortalecer la atención de los usuarios que llegan a los tribunales. El magistrado realizó un positivo balance respecto a la claridad que tienen jueces y funcionarios respecto al valor de esta campaña. Ellos saben que nuestro usuario es alguien que tiene problemas y que no viene porque sí, por puro antojo, casualidad o gusto a nosotros, sino que viene por la necesidad de resolver un problema. Además de visitar la Corte de Apelaciones de Concepción, el ministro recorrió 44 tribunales de primera instancia, la unidad de apoyo a los juzgados civiles y el subcentro de notificaciones de Los Ángeles. Y hasta acá la revisión de las noticias de esta edición del informativo del canal del Poder Judicial. Nos despedimos desde la Plaza Montbaras, dejando los invitados a que visiten las plataformas digitales y nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.